Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tú ya sabes que yo soy Rosario Martínez, seguro me conoces desde tanto tiempo que vengo ya enseñando a alumnos de distintas universidades y de distintas profesiones y de todo el mundo a hacer sus tesis, ¿sí? Ahora quiero explicarte algo que es muy importante, que yo suelo encontrar muchísimos errores, que es justamente las citas en APA. Creo que también todo el mundo le tiene miedo a APA porque creen que es sumamente difícil, no saben cómo, de repente se encuentran por decir un libro y dicen, a ver, yo encontré un párrafo que me parece importante y ¿qué hago? ¿Cómo lo copio? ¿Será bueno hacer una cita o mejor lo parafraseo? No sé, es decir, hay muchas dudas sobre cómo pasar la información que has encontrado, ya sea de un libro, de una tesis o de una revista científica, ¿sí? Hay muchas dudas y déjame contarte que la principal duda radica en que hay profesores que le tienen mucho miedo a las citas textuales. ¿Por qué? Porque dicen que como estás copiando igual, porque la cita textual significa que has copiado igual, ¿verdad? O sea, todo este párrafo que está acá significa que lo has copiado exactamente igual del libro, de la tesis o del artículo, ¿sí? Entonces, como lo has copiado exactamente igual, los profesores suelen temer de que venga el Turnitin y te salga un porcentaje muy amplio y que diga que te has copiado y que ha habido plagio. Pero yo te pregunto, ¿hay algún error en que yo coja un libro y ponga este párrafo completo acá? ¿Hay algún pecado, digamos, en que yo coja el párrafo completo? ¿No podría ser que de repente yo encontré una definición, he encontrado una definición o un concepto muy importante y yo quiero que vaya el concepto exactamente con las mismas palabras que dice el autor? ¿Cuál es el error? ¿Cuál es el problema? No lo hay. Si tú haces las citas correctas, pues no hay ningún problema, no hay ningún error, no hay ningún pecado. ¿Ya? Entonces, mira lo que se tiene que hacer. Primero, antes que nada, date cuenta. Este párrafo que tú quieres copiar y pegar, supongamos que ya lo pegaste acá, ¿tiene más de 40 palabras o tiene menos? Si tiene más de 40 palabras, como en este caso, se llamará cita textual larga. Si tiene menos de 40 palabras, se llamará cita textual corta. ¿Ok? Entonces acuérdate, encontraste un párrafo, lo copiaste igual, lo has pegado igual, ahora cuenta las palabras. Si tiene más de 40 palabras, será larga. Si tiene menos, será corta. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Pues mira, la diferencia es bien simple. Si este párrafo tiene más de 40 palabras, por lo tanto es larga, ¿qué es lo que vas a hacer? Mira, tienes que poner acá arriba el apellido del autor. Pero mira cómo lo estoy poniendo. Solamente va con mayúscula la primera letra, lo demás no. Y solo estoy poniendo el apellido paterno. ¿Ves? Si este señor es Ramírez Cueva, yo no puedo poner Ramírez Cueva Antonio, no. Solamente el apellido paterno. ¿De acuerdo? Luego viene un paréntesis en el que voy a poner el año del libro, del artículo, de la tesis, el año, ¿sí? Entonces yo voy a poner ahora, mira, un dice, comenta, opina, define, ¿sí? Como gustes, pero pongo dos puntos. ¿Por qué dos puntos? Porque estos dos puntos me indica que acá empieza la cita. ¿Ves? Después que he puesto los dos puntos, ahí recién empieza la cita. Pero no puedo dejar de poner los dos puntos porque si no, todo va a ir de corrido y yo no voy a saber en realidad dónde empieza y dónde termina la cita, ¿no? Ahora, como es larga, tienes que poner punto aparte, ¿sí? Acá está, punto aparte. Le vas a dar sangría hacia la derecha, porque fíjate que si el borde es este, mira, este es el borde, ¿ves? Este es el borde, la cita está más adentro, ¿ves? Tiene sangría.
le das un empujoncito hacia adentro suficiente. Esta es sangría hacia la derecha. Pegas todo el párrafo y cuando termines le pones el número de la página. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Que en la página 23 del libro o la tesis de este señor Ramírez del 2021 aparece esta cita. Y obviamente estas palabras son textuales, son exactamente igual a lo que dijo Ramírez. Entonces, si yo cojo el libro o la tesis de Ramírez del 2021, en la página 23 debo encontrar sí o sí estas mismas palabras. ¿Ok? Esta es una cita textual larga. Ahora, yo sé que tú de repente me dirás, pero ¿y cómo me voy a acordar que si es larga, que si es corta? O sea, yo te digo que larga es porque tiene más de 40 palabras. Pero de repente en el momento que estás haciendo tu tesis, como que tienes muchas cosas en la cabeza y quizás no te acuerdes. Pues yo te doy una regla mnemotécnica bien interesante. Si no te acuerdas lo que significa la cita textual larga, acuérdate de la L. L de larga. ¿Ya? Solamente acuérdate de la L. Ya, te lo voy a poner con rojo para que te acuerdes. Acuérdate de la L. ¿Qué significa la L? Bueno, L de larga. ¿Qué significa? Punto aparte hacia abajo. Mira, hacia abajo. O sea, este palito de la L hacia abajo. Acá está. Hacia abajo. ¿Sí? Y luego tienes otra línea que va de manera horizontal. Acá está. ¿Qué significa? La sangría. Entonces acuérdate, la línea vertical, ¿qué significa? Que es hacia abajo, o sea, punto aparte. Y la línea horizontal, ¿qué significa? Que va a ir con sangría. Ahora sí te acordarás. Repito, la línea vertical significa que dos puntos, punto aparte. Aparte, hacia abajo. Y la línea horizontal significa que te vas hacia la derecha, o sea, sangría. ¿Ves? Acuérdate, punto aparte y sangría. Eso significa la L. Acuérdate las líneas, la dirección de las líneas. Eso te va a hacer acordar que una cita textual larga es punto aparte y sangría. Ahí está la L, ¿ves? La forma de la L. Así que eso te cuento para que no te vayas a olvidar cómo se hace esto. Ahora bien, respecto a las citas textuales largas, yo sé que en algunas ocasiones el autor no lo ponen arriba. ¿Te has dado cuenta? Hay veces en que el autor lo ponen acá abajo. Entonces ponen acá, Ramírez 2021, página 23. ¿Te has dado cuenta? Repito, a veces el autor lo ponen así arriba, o sea, al comienzo del párrafo, y en otras ocasiones lo ponen al final del párrafo, y lo ponen así, el apellido, el año, la página, así, todo junto. Y el paréntesis abarca todo. Yo te pregunto, si en una tesis encuentro que el autor, en algunos párrafos, mejor dicho, encuentro que el autor está acá, y en otros párrafos encuentro que haces esto, entonces, ¿no te parece que cabría la posibilidad de que te pregunte por qué en algunos párrafos el autor está al inicio del párrafo y en otros párrafos el autor está abajo? Las dos formas son correctas, ¿eh? Yo no te digo que no, las dos formas son correctas. Pero ¿por qué en algunos párrafos haces esto y en otros párrafos haces esto? ¿Cuál es la diferencia? Mira, la diferencia es bien simple. Pero es que tienes que saber la diferencia, porque no es que da lo mismo, no da lo mismo. Está bien que lo hagas así o lo hagas así, está bien, pero no es lo mismo. ¿Sabes cuál es la diferencia? Mira, cuando tú pones acá el apellido del autor por delante, o sea, al comienzo del párrafo, eso significa que para ti es más importante el apellido del autor que lo que dice. ¿Me entiendes? Es más importante el apellido que lo que dice, que el contenido. Es como que yo tuviera, por ejemplo, acá un Vargas Llosa. Entonces yo pongo acá lo que dice Vargas Llosa.
Pero ¿qué es lo que más me interesa? El apellido. Vargas Llosa. No me interesa mucho lo que dijo acá, más me interesa el apellido. ¿Por qué? Por lo que es una persona conocida. Tú estás haciendo una investigación y de repente tienes una cita de la Organización Mundial de la Salud y tú dices, oye, la OMS es la entidad más grande en cuestiones de salud, entonces yo pongo acá arriba la OMS. Digas lo que diga, yo sé que lo que dice es importante, pero más me interesa que aparezca acá que tengo una cita de la Organización Mundial de la Salud, la OMS. ¿Te das cuenta? Entonces, en ese caso, sí pongo a la OMS, que en este caso pasaría como autor, lo pongo adelante, porque es muy renombrable que el apellido del autor vaya adelante. En este caso, la OMS pasa como autor, acuérdate, porque es una entidad. Lo mismo pasa con la UNICEF, lo mismo pasa de repente con un ministerio, ¿sí? Como son entidades muy importantes, pasan adelante como apellido del autor, ¿ya? Pero imagínate ahora la otra situación. ¿Qué tal si yo pongo mi párrafo y resulta que el autor es este Ramírez que está acá? Y uno dice, bueno, pero ¿quién será Ramírez? O sea, Ramírez no es un autor pues tampoco tan reconocido. Entonces, como no me importa mucho el apellido del autor, porque podría ser Ramírez, Pérez, en fin, lo pongo al final del párrafo. ¿Por qué? Porque no es un autor muy conocido. Y en este caso lo estoy citando porque para mí es muy importante lo que dice. Es más importante lo que dice que su apellido. ¿Me entiende la diferencia? O sea, simplemente es eso. Yo pongo adelante cuando considero que el apellido es mucho más importante. Y lo pongo al final cuando considero que el apellido, pues, no es tan importante. Lo que más me interesa es el contenido, las palabras de este señor. ¿Te das cuenta? Entonces, al final lo pones así. El apellido, el año, la página y todo en un solo paréntesis. ¿Por qué? Porque todo abarca la cita. Fíjate la diferencia. Acá el paréntesis abarca todo. Mientras acá arriba el paréntesis abarca solamente el año. ¿Ya? Entonces, nunca te olvides que la cita textual larga tiene esta forma de presentarse. ¿Ya? Entonces repito la L. La línea que está hacia abajo, la línea vertical que te indica que tienes que poner punto aparte. ¿Y que te indica la línea horizontal? Que tienes que irte hacia la derecha, tienes que ponerle la sangre. ¿Ya? Ahora, también tienes la cita textual corta. Corta, ¿qué significa? Que tienes menos de 40 palabras. Entonces, cuando es corta, pones igual como hicimos arriba. El apellido del autor, entre paréntesis el año, y pones igual, dice, opina, define, 2 puntos. Nunca te olvides los 2 puntos. Colocas lo que dice el autor, exactamente sus mismas palabras, por supuesto, por eso es textual, pero le pones comillas. Acá sí vienen las comillas. En el mismo párrafo, ya no es punto aparte, no, es comillas. Entonces, cuando tú te quieras acordar de lo que es la cita textual corta, te vas a acordar siempre de las 3 C. Esta es otra regla mnemotécnica que te estoy diciendo para que te acuerdes. Cita corta, comillas. ¿Ya? Para que no te olvides nunca. Repito, cita corta, comillas. ¿Ya? Y de esa manera nunca te vas a olvidar que las citas cortas llevan comillas. Igualmente la cita textual larga, la L, nunca te olvides. Esta línea significa que va punto aparte y la otra línea significa que va hacia la derecha, sangría. Y de esa manera nunca te vas a olvidar la forma en la que se hacen las citas largas o las citas cortas. ¿Ya?
Ahora, siempre una cita textual termina con el número de la página. Pero me refiero a que en el libro, la tesis o el artículo, en la página 23 está esa cita. ¿Ok? Pero a veces cuando yo les digo a los alumnos la página, ellos piensan que es la página web. Entonces, ¿qué hacen? Me ponen la cita y acá en vez de poner el número de la página me ponen todo el enlace, todo el link de la página web. Y ya sabes que eso no va acá. Ese enlace, ese link se va a la bibliografía. Es en la bibliografía donde pones el enlace, ahí pondrás pues más detalles, el título del libro, en fin. Pero eso es en la bibliografía. Ahora estamos hablando de las citas. Solamente estamos hablando de la forma como se hacen las citas, ¿sí? Y ahora yo insisto, no tiene nada de malo hacer una cita textual. Si la cita textual está bien hecha, créeme, no hay ningún problema con Turnitin, ningún problema. El problema que hay con Turnitin es que de repente no pusiste solamente el apellido paterno, muchas veces ponen los dos apellidos. Es más, muchísimas veces también ni siquiera respetan la sangría. Algunos le ponen acá la letra de la cita, le ponen en cursiva o le ponen más pequeño el espacio. No, no hay nada de eso. Hace muchos años que eso ya no se considera en APA. Inclusive tú te habrás dado cuenta que hay libros que todavía tienen pie de página, ¿no? O sea, al pie de la página abajo está el autor, el año, pero ese pie de página hace muchísimos años que dejó de utilizarlo. Sin embargo, yo suelo encontrar todavía algunas tesis que tienen pie de página. Pero lo curioso es que no es porque el alumno quiera hacerlo así, sino es porque el profesor insiste en que le ponga el pie de página. Y ahora yo quiero que ustedes entiendan, no se trata de lo que el profesor quiera, se trata de lo que es. Estas citas en APA, yo no me las estoy inventando. Ustedes entran a Google, buscas cómo se hacen las citas en APA y esta es la forma. Sino que de repente en el manual original de APA está un poquito más enredado, entonces yo te lo hago ahorita de una manera más simple para que lo puedas entender de repente de una manera mejor, más rápida. ¿Sí? Pero la forma como se hacen las citas textuales simplemente es así, no hay otra, ya no hay otra. Ahora, lo que sí necesito que tú también tengas muy claro, te voy a poner acá con rojo también la triple C, es que tú encuentras un párrafo, lo copias y lo pegas, ya, haces la cita muy bien. Y se supone que luego tú sigues escribiendo, ¿no? Sigues escribiendo, ya te haces escribiendo acá, al borde, ¿no es cierto? Porque este es el borde de la página, ¿no? Acá. Solamente hacia adentro va la cita, ¿ya? Entonces tú sigues acá escribiendo muy bien todo, ¿sí? Con toda tranquilidad. Pero se nota cuando la cita textual larga está, porque como tiene sangría, se nota que acá pues hay un espacio, acá, ¿no? Hay un espacio, ¿ya? Eso sí tienes que tenerlo en cuenta. Cuando tú vas a seguir, pues escribes acá simplemente lo que siga. Ahora, ¿qué pasa si de repente todo este párrafo está en la página 23? O si está entre la página 23 y 24, bueno, le pondrás páginas 23 y 24. Pero ¿qué pasa si de repente esto está en la página 23, pero yo quiero poner acá otra cita, otro pedazo, otro fragmento, pero que está más abajo? O sea, no es todo el mismo párrafo, sino que de repente en la misma página, pero es como que yo hubiera cortado una parte. Entonces, si yo corto algo, simplemente le voy a poner paréntesis, los 3 puntos suspensivos, bueno, acá tengo 3 puntos suspensivos, nada más. ¿Ves? O sea, ¿qué significa estos 3 puntos suspensivos entre paréntesis? Nada más significa que he cortado la cita. O sea, todo el párrafo tenía, por ejemplo, 10 líneas, pero hay partes que yo las he cortado porque considero que no eran importantes. ¿Cómo hablo? ¿Cómo explico que había que cortar eso? Pues simplemente de esta manera. Le pongo 3 puntos suspensivos entre paréntesis y listo.
¿ya? Pero mira acá, a ver, te lo voy a poner otra vez acá esto para que ya no te olvides, ¿ya? Pero fíjate cómo luego continúas al mismo nivel de la página, ¿ya? Si tú deseas seguir acá y de repente haces una cita textual corta o larga, igual sigues nomás, sigues con todo lo que tengas que escribir y luego pones la otra cita y luego pondrás la otra y nada más, ¿ya? No hay ningún problema. Yo lo que necesito que tú me entiendas es que no hay ningún pecado en copiar un párrafo y pegarlo. Si la cita textual está bien hecha, bien puesta, no pasa absolutamente nada. Y también tengo muchos, digamos, inconvenientes con algunos profesores que les suelen indicar a los alumnos que las citas textuales deben ser pocas. Es más, les ponen un número determinado. Supongamos, a alguien se le ocurre no más de 10 o no más de 5. ¿En qué libro, qué autor dice la cantidad de citas textuales que debe haber? Eso no existe, eso no existe. Mira, tú te puedes leer todo el manual de APA y en ningún lugar dice que en un estudio, en una investigación, en un libro, no debe haber más de tantas citas. Jamás. ¿Cómo yo, como investigador, yo elijo que mi cita sea textual o sea de resumen? Yo lo elijo, ¿no es cierto? Si yo estoy haciendo mi estudio, yo decido si quiero que este párrafo del autor vaya exactamente igual o yo quiero hacerle un resumen. Pero porque el autor, el investigador lo decide. No porque venga un profesor y te diga, yo quiero que sea. Yo sé que cuando uno estudia y depende de un profesor, pues el alumno hace lo que el profesor diga. Sí, es cierto. Pero también quiero que tú entiendas que no existe un número limitado de citas, porque estas citas, sean textuales, de resumen o lo que sea, dependen de quién, solamente de ti, porque tú eres el que está haciendo la investigación. No te dejes meter esa idea en la cabeza de que tiene que ser un número tal, de que tiene que ser menos, de que sea. No es así. Que tu profesor quiera que no haya más de 5 citas textuales, ese es el problema de tu profesor. Pero no es que así sea, ¿ya? Eso tienes que entenderlo bien. Yo recuerdo mucho, una vez, me acuerdo hace varios años ya, que una de mis alumnas había hecho su tesis muy bien, con sus citas todas perfectas, pero resulta que cuando entrega la tesis a su asesora, ella le dijo que no, que las citas estaban mal. Y lo que quería la profesora es que todas las citas tuvieran estas comillas. Todas las citas tuvieran comillas, sean textuales largas, sean de resumen, sean lo que sea. Ella quería que todas las citas tuvieran comillas. Yo recuerdo mucho que mi alumna le llevó el manual de APA, le decía, profesora, mire, acá dice, y la profesora se cerró. Yo quiero que todas las citas vayan con comillas. Bueno, ante un profesor que se cierra y no respeta nada, se enterca y peor aún, no te aprueba. Entonces lo que tuvo que hacer mi alumna fue simplemente, como estaba ya en anillado, menos mal que todavía no estaba empastada la tesis, le sacó el anillado, quitó esas páginas del marco teórico, porque era todo el marco teórico. Quitó las páginas del marco teórico, volvió a imprimir con las comillas como la profesora quería y volvió a poner el anillado y se lo entregó. La profesora vio que todas las citas tenían sus comillas como ella quería, se quedó contenta, aprobó y listo. Sí, pero después, ¿qué hizo mi alumno? Tuvo que volver a sacar el anillado, quitar esas páginas del marco teórico que estaban mal y volvió a poner las páginas anteriores. ¿Ves? O sea, ¿qué te va a pasar? Que de repente en el camino, porque hay un camino bien, que a veces es bien largo, de todo el proceso en el que haces tu tesis, hay profesores que te van a hacer cambios y que te van a decir, quítale, ponle, porque no, esto no es así, esto. Muchas veces el profesor ni entendió bien de qué se trata tu tema, pero ya te dijo que quítale, ponle.
Y bueno, tú haces lo que el profesor te dice, pero si tú no sabes cómo realmente se hace, lo que vas a hacer en tu tesis solamente son cambios. Y a cada rato cambias y vuelves a cambiar y vuelves a cambiar. ¿Y por qué estás cambiando? Según el antojo del profesor que lo revisa. Pero en el fondo, ¿tú qué dices? ¿Tú qué opinas? Pues nada, yo no digo nada porque yo no sé nada. No, eso no puede ser. ¿Sí? Entonces, solamente quiero que aprendas esto de las citas textuales porque no es ningún pecado poner una cita textual en una tesis. ¿Ya? Yo sé que tú me puedes decir, pero ¿en qué casos pongo una cita textual? Hace un momento te dije, depende de ti, no depende de nadie, ¿sí? Pero tú me dirás, bueno, entonces si depende de mí, pero ¿bajo qué criterios puedo yo decidir que mi cita sea textual o no? Pues una sugerencia te voy a dar. Generalmente las citas textuales suelen ser definiciones. Entonces yo encuentro acá en el libro, ¿sabes qué? Mira, en la página 23, el autor tal define de esta manera. Entonces todo el párrafo exactamente igual yo lo pongo acá como una cita textual. ¿Por qué? Porque el autor define. Yo también le podría haber hecho una cita de resumen, pero de repente yo prefiero que si es un concepto, vayan las mismas palabras del autor, para que no haya confusiones, porque de repente yo no lo parafraseo bien, entonces prefiero que mejor vayan las palabras textuales del autor. Y de esa manera no hay ningún problema. Ahora, no necesariamente tienen que ser las definiciones. De repente tú encuentras un párrafo en el que un autor X menciona algunas dimensiones de la variable. ¿Te parece importante? Entonces cópialo de manera textual, ¿sí? No es porque dudes de cómo hagas tu resumen, pero repito, hay cosas, hay palabras que es necesario que sean copiadas de manera textual, ya sean definiciones, ya sean dimensiones, ya sean de repente algunas características, o de repente la OMS me dice que hay un porcentaje de mortalidad materna, supongamos, y ese porcentaje lo quiero poner, ¿sí? Pero son 3 líneas en el que aparecen 3 porcentajes, entonces lo copio igual, porque la OMS lo dice. Y como todos los países tienen que estar acordes con lo que dice la OMS, entonces lo copio igual, porque son porcentajes. Es igual que yo diga, el INEI, es el Instituto Nacional de Estadística, dice que el 20% de las personas están sin trabajo, el 30% tal. Entonces lo copio igual porque son palabras del INEI, son porcentajes que me da el INEI. Entonces, ¿para qué lo parafraseo? ¿Te das cuenta? No tiene razón. Yo veo alumnos que las citas son 2 líneas y esas 2 líneas las parafrasean. ¿Pero por qué? Si solamente me dices que el INEI dice que el 20% de las personas no tienen trabajo en el país, ¿qué vas a parafrasear? ¿Me entiendes? ¿Qué vas a parafrasear? Ponlo exactamente igual, no tiene sentido. Ahora, yo entiendo que si de repente ¿qué te digo? Pues es toda una página o 2 páginas. Es mucho, pues, una cita textual con toda una página, pues es demasiado, ¿verdad? Entonces de repente ahí yo le podría hacer un resumen, ¿no? Entiendo. Pero si es un par de líneas y son porcentajes o son cosas muy, pero muy importantes, entonces ¿para qué lo voy a parafrasear? Mejor lo copio exactamente igual, ¿ves? Entonces no tienes por qué a veces dejar de poner una cita textual porque simplemente hay alguien que te dice que no, que las citas textuales te malogran el Turnitin. Entonces, insisto por enésima vez, no tiene nada de malo poner una cita textual. Solamente te pido que lo pongas de la manera correcta que te estoy indicando, ¿ya? Entonces, no te olvides, o el autor va adelante del párrafo o el autor va al final del párrafo. Y lo mismo ocurre con las citas cortas, ¿no? Si tú quieres, el autor va acá, o si quieres, el autor va acá, como quieras, ¿sí? Entonces, de esa manera te vas a dar cuenta que esto de difícil no tiene nada.
Y antes que me olvide, una última sugerencia te voy a dar. Generalmente cuando uno está haciendo el marco teórico, entras a un libro, una tesis y copias y pegas, ¿no? O sea, te encontré este párrafo, lo pongo, encontré el otro párrafo, lo pongo, ya. Copias y pegas y después recién te pones a acomodar las citas, ¿no? Pero mi recomendación es esa. El primer paso que uno siempre hace para recolectar toda la información, porque tienes que recolectar, acuérdate que para hacer el marco teórico tienes un montón de libros, tesis, revistas científicas, un montón de material y tienes que recolectar. O sea, entro acá a este libro y extraigo lo que considero importante. Encontré una tesis, me voy al marco teórico, encontré algo importante, extraigo y lo pongo acá. Pero al comienzo, ¿qué has hecho? Has copiado y has pegado. Luego, cuando ya está el copia y pega acá, recién dices, ahora esta cita, ¿cómo la hago? La pongo textual, le pongo resumen, ¿qué le hago? ¿Ves? Pero primero, nunca te olvides, copias y pegas. Paso 2, recién te pones a pensar. Esta cita la haré textual, la haré de resumen, como tú creas conveniente, ¿ya? Pero no es que yo copio algo y de frente hago la cita. Se te va a complicar. O sea, yo entiendo, a ver, yo agarro acá este párrafo, me parece interesante, pero acá nomás mirando el párrafo lo voy escribiendo y lo voy parafraseando. Se te hace muy difícil. Entonces no te olvides, mejor copia y pega los párrafos que creas conveniente, paso 1. Y paso 2, recién, una vez que tienes ya varias hojas, ahora recién te pones a acomodar. Le haré cita textual, le haré cita de resumen, será corta, será larga, no sé, y ya voy acomodando mis citas. Y el paso final es acomodar los párrafos, ¿no? Ya después, al último, acomoda los párrafos. Pero el paso 2, recolectas, copias y pegas, y el paso 2 simplemente es acomodar las citas. Y al último, el paso 3, acomodar los párrafos. ¿Ya? Bueno, espero yo haberte podido ayudar y espero que te quede claro cómo se hace una cita textual larga, corta, la utilidad que tiene, las razones por las cuales se deben utilizar, ¿sí? Y espero sobre todo que ya hayas aprendido para que no te dejes manipular por otras personas que te dicen lo que tienes que hacer, que en realidad no es lo que tengas que hacer, sino lo que ellos quieren que hagas. Entonces, a ver si el ejemplo que te he puesto te puede servir, no lo sé. Espero que lo que te estoy enseñando sí te sirva bastante, ¿ya? Y acuérdate que yo siempre hago talleres presenciales acá en la ciudad de Lima. Yo tengo mis libros, mis cursos virtuales, tengo las sesiones personalizadas de asesoría que doy y también tengo cursos acá en Lima que hacemos de manera presencial. Hago talleres, son talleres de 2 horas, pero que en esas 2 horas les ayudo a todos a armar el esqueleto de la tesis, como yo le llamo, armar el esqueleto en general, y luego voy uno por uno con todos ellos para explicarles en qué se quedaron, me cuentan su caso y yo les voy ayudando, ¿sí? El siguiente taller va a ser el sábado 17 de agosto, así que si ves este video antes del 17 de agosto, pues espero que vengas. Y si lo ves después de esta fecha, pues igual consulta con nosotros para que veas la próxima fecha, ¿ya? Así que espero haberte podido ayudar. Así que no te olvides que no es pecado hacer una cita textual, ¿ok? Gracias.